Hoy nos metemos de lleno en algo que define nuestras vidas, las reglas. Y de entrada, lanza una pregunta que los textos que analizamos ponen sobre la mesa. Una pregunta potente. ¿Por qué obedecemos leyes con las que a veces, en el fondo, no estamos para nada de acuerdo? O que incluso nos parecen, injustas. ¿Qué es esa fuerza que nos hace seguir el juego? Es que esa pregunta va directo al corazón del orden social, ¿no? Generalmente pensamos que las leyes son como un reflejo de la moral, de lo que todos creemos que está bien. Pero las fuentes que tenemos hoy, varios manuales de introducción al derecho, nos plantean algo, algo mucho más crudo. Totalmente. La idea que se desprende de estos textos es que el derecho no es un sistema de moral, es más bien un sistema de poder, y uno diseñado para funcionar sin depender de nuestra conciencia. Exacto. Nuestro análisis a fondo busca desarmar esa máquina. Queremos entender sus engranajes, ¿cierto? Sí, ver cómo funciona por dentro. Y cómo nos impone un deber jurídico que, en la práctica, puede anular nuestra opinión personal. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando un profesional, un abogado, queda atrapado entre la lealtad a esa máquina y lo que le dicta su propia conciencia? Ese es el gran dilema. Exacto. Y para entender esa máquina, primero hay que diferenciarla de otras cosas. Los textos insisten mucho en una distinción clave. El mundo del ser, Lo que es, que son las leyes de la naturaleza. La gravedad existe, querramos o no, ¿cierto? Y luego está el mundo del deber ser. lo que debería ser. Justo. Y eso es una construcción humana. Son expectativas de cómo deberíamos comportarnos. El derecho vive 100% en ese segundo universo. Ok, vamos a desempacar eso. Porque vivimos rodeados de normas del deber ser que no son leyes. Claro. Normas morales, como no mientas. Normas sociales, como dar las gracias. Qué sé yo, hasta religiosas. Todas nos dicen qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace a la norma jurídica Ahí está la clave. tan especial, tan poderosa? Así es. Los textos identifican 4 características, 4 mecanismos, que la hacen única. Y que explican ese divorcio entre la ley y la conciencia. Exacto. La primera es la heteronomía. Suena complicado, pero la idea es simple. Súper simple. Una norma moral, como sé honesto, es autónoma. Nace de ti. Tú la aceptas, la haces tuya. Claro, viene de adentro. En cambio, la norma jurídica es heterónoma. Viene de afuera. Te la impone una autoridad, el Estado. Y te obliga, te guste o no. No es una sugerencia. No, para nada. Es una orden. Tiene que correr. Ese es el ejemplo perfecto. El origen de la obligación lo cambia todo. Ok, esa es la primera. ¿La segunda? La segunda es la exterioridad. A lo moral le importa mucho la intención, lo que piensas. Si deseaste el mal a alguien, para tu conciencia ya cometiste una falta, ¿no? Sí, el pensamiento ya cuenta. Pero al derecho, en principio, lo que le interesa es la conducta externa, el resultado que se ve. No te pueden meter preso por pensar en robar un banco. La maquinaria legal se activa solo cuando das un paso en el mundo real para hacerlo. Justo. Pero, a ver, ahí me surge una duda. Porque en el derecho penal, la intención, el dolo, la premeditación, todo eso es súper importante. ¿Eso no contradice un poco la idea de que solo importa lo de afuera? Es una excelente observación. Y muestra que esto tiene sus matices, claro. El derecho sí valora la intención, pero casi siempre después de que un acto externo ya ocurrió. Ah, o sea, primero el acto y después se analiza la intención. Exacto. La intención no es el punto de partida. Es un factor para calificar un hecho que ya pasó. Sin el acto externo, para el derecho, la intención es irrelevante. Entendido. El acto es la llave que enciende el motor. Eso es. Y eso nos lleva al tercer mecanismo, que, según las fuentes, es el que de verdad marca la diferencia. Sin ninguna duda. Es la coercibilidad. La fuerza. La fuerza. Si violas una norma moral, la sanción es interna, la culpa, el remordimiento. Y si rompes una norma social, no sé, vas mal vestida a una fiesta. La sanción es el rechazo, la vergüenza. Son sanciones, pero no físicas. La norma jurídica, en cambio, es coercible, y eso significa que su cumplimiento se puede imponer por la fuerza organizada del Estado. O sea, si le quitamos la policía, los tribunales, la amenaza de la cárcel o de un embargo, podríamos decir que una ley sería como una recomendación. Como un cartel que dice por favor no fume. En esencia, sí. La coercibilidad es el brazo armado de la ley.
Es lo que garantiza que la orden se cumpla, incluso contra tu voluntad. Y nos queda el cuarto mecanismo, la bilateralidad, que suena técnico pero es muy directo. Una norma moral es unilateral. Te impone un deber, por ejemplo, debes ser generoso, pero no le da a nadie el derecho de venir a exigirte esa generosidad a la fuerza. Claro, nadie me puede demandar por no ser generoso. Exacto, pero la norma jurídica siempre es bilateral, crea una relación. Frente a alguien que tiene un deber, siempre hay otra persona que tiene la facultad de exigirle que cumpla. Si tengo una deuda, tengo el deber de pagar. Y tu acreedor tiene el derecho de exigirte el pago. Siempre hay dos lados, el obligado y el facultado. Ok, ya las tenemos. Heterónomas, externas, coercibles y bilaterales. Juntas crean un sistema de reglas que no necesita nuestro visto bueno, que se enfoca en acciones, que tiene la fuerza detrás y que crea derechos y deberes. Es una arquitectura muy bien pensada, y esto nos lleva directo al concepto central, el deber jurídico. Claro, porque si la norma es así, el deber que te impone es totalmente distinto al deber moral. Una de las fuentes cita al jurista Hans Kelsen, que lo explica de una forma brutalmente clara. ¿Qué dice Kelsen? Dice que el deber jurídico es la necesidad de actuar como dice la norma, y que esta necesidad es, y esto es lo importante, totalmente independiente de los motivos psicológicos de la persona. O sea, a Kelsen no le importa nada por qué cumples la ley. Nada. Si te detienes en el semáforo en rojo porque eres un ciudadano ejemplar o porque tienes miedo a la multa. Da igual. Es irrelevante. El deber jurídico de detenerse existe y punto. Kelsen traza una línea muy clara. Para que exista un deber moral, necesitas conocer la norma, identificarte con ella, aceptarla por dentro. Pero el deber jurídico no pide nada de eso. Nada. Existe objetivamente por el simple hecho de estar escrito en la ley. Y de ahí viene esa famosa frase que a veces frustro tanto de el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Claro, porque la obligación no depende de lo que hay en tu cabeza, sino de lo que está en el código. Es como un programa de computadora. Ejecuta la instrucción y ya. No le pregunta al usuario si la entiende o le gusta. Es una lógica fría, sí, pero es el precio que pagamos por la certeza jurídica. Si todo dependiera de la conciencia de cada uno, sería un caos. Totalmente. El sistema colapsaría. El deber jurídico es, entonces, un vínculo objetivo, externo y al final coercitivo. Pero aquí es donde el panorama se empieza a complicar. Si el derecho es esta máquina fría tan normativa, ¿de dónde sale? ¿Es solo un capricho del poder? Porque al mismo tiempo todos tenemos la idea de que el derecho debería buscar la justicia, la igualdad. ¿Cómo encaja esa aspiración en un sistema tan mecánico? Esa es la tensión fundamental del derecho. Y para entenderla, los manuales nos presentan un modelo muy útil. La teoría tridimensional. Sí, nos dice que para entender el fenómeno jurídico, no basta con mirarlo como un montón de normas. Hay que verlo desde 3 dimensiones que no se pueden separar. Como ver un objeto desde distintos ángulos para entenderlo completo. Exactamente. La primera es la dimensión fáctica, o sea, el derecho como un hecho social. No nace de la nada. Surge de necesidades concretas, de conflictos, de relaciones de poder en una sociedad. Es un producto cultural. Por ejemplo, la ley de alquileres existe porque la gente necesita casa y hay conflictos entre dueños e inquilinos. Correcto. Responde a un hecho social. La segunda dimensión es la que ya vimos, la dimensión normativa. Las reglas, el esqueleto del sistema. El conjunto de reglas, de mandatos, prohibiciones, es el lenguaje técnico del derecho, los códigos, las sentencias. Y nos falta la tercera dimensión, que me imagino es la que le da el propósito a todo esto. Esa es una gran forma de verlo. Es la dimensión axiológica. Viene de axios, que en griego es valor. El derecho no es un fin en sí mismo. Es un instrumento para alcanzar valores que una sociedad considera fundamentales: la justicia, la seguridad y la libertad. El bien común. El bien común, la igualdad. Esta dimensión es la que le da legitimidad al sistema. Una ley puede ser perfecta técnicamente y responder a un hecho social, pero si es profundamente injusta, su legitimidad se cae. ¡Wow! Entender esto lo cambia todo. El derecho deja de ser un conjunto de órdenes arbitrarias. Se convierte en un proyecto social complejo. Una herramienta que en teoría nace de la realidad para, a través de normas, buscar un ideal de justicia. Aunque en la práctica, ese equilibrio entre las 3 dimensiones debe ser increíblemente difícil de lograr. Y esa dificultad nos regresa al punto de partida,
al drama humano. Porque, ¿qué pasa cuando la norma choca con el valor de la justicia? Que es el pan de cada día para los abogados, me imagino. Totalmente. Y aquí es donde uno de los textos que revisamos saca una cita que es dinamita pura. Es del jurista Ángel Osorio y dice: pon la moral por encima de las leyes. Uf. Después de todo lo que hablamos del deber jurídico como algo externo, obligatorio, esta frase suena casi a una invitación a la anarquía, ¿no? Es una paradoja tremenda, y es el corazón del dilema ético del abogado. El sistema te exige obediencia a la norma, pero la profesión, según estos textos, te exige ser un guardián de la justicia. ¿No está llamando a la desobediencia civil entonces? No. Él habla de la conciencia del profesional como el último filtro de humanidad del sistema. Los textos son muy claros en esto. Dicen que para un abogado, la rectitud de la conciencia es más importante que el conocimiento técnico. Eso es muy fuerte. O sea, no basta con ser un técnico brillante que sabe mover las piezas para ganar. Hay una responsabilidad que va más allá. Uno de los manuales lo ilustra con una pregunta que me dejó pensando. ¿Es ético aceptar un asunto que en conciencia consideramos infame solo para ganar unos buenos honorarios? Esa pregunta lo resume todo. Ponte en el escenario. Eres una abogada joven, brillante. Te llega el caso de tu vida: defender a una corporación acusada de contaminar un río. Y los honorarios son altísimos. Altísimos. Sabes en tu interior que la empresa es culpable. Pero encontraste un vacío legal, un error de procedimiento, un tecnicismo que te garantiza la victoria. El deber jurídico me permite y casi me empuja a usar esa herramienta para ganar. Pero, ¿y el deber moral? Ahí es donde la frase de Osorio explota. Pon la moral por encima de las leyes. Significaría que, a pesar de poder ganar legalmente, el abogado con conciencia recta debería rechazar el caso. O al menos buscar una solución más justa, aunque no sea la victoria total para su cliente. Exactamente. Los textos sugieren que un abogado que, a sabiendas, usa la ley para un resultado que él mismo ve como injusto, se convierte en un simple técnico legal. pero deja de ser un jurista en el sentido profundo. Se convierte en un engranaje más de la máquina, en lugar de ser su conciencia crítica. Es un recordatorio de que el derecho impacta vidas humanas. Y que la ética exige nunca perder de vista esa dimensión. Entonces, para recapitular, hemos visto que las normas jurídicas son únicas por ser heterónomas, externas, coercibles y bilaterales. Un sistema diseñado para funcionar sin necesidad de nuestra aprobación. También entendimos que el deber jurídico es la consecuencia de ese diseño, una obligación objetiva que no depende de nuestra conciencia. Es la instrucción que nos da la máquina. Y finalmente, que esta máquina no es solo un montón de engranajes fríos. Tiene un origen en la realidad social, una estructura de normas y, lo más importante, una aspiración de valor, un propósito de justicia. Y es en la tensión entre la norma y el valor donde reside el verdadero drama del derecho. Lo cual nos deja con una reflexión final, ¿no? Sí, una pregunta que las propias fuentes nos obligan a hacernos y con la que podemos cerrar. Si el propósito último de la ley es la justicia, pero una ley específica, en un caso concreto, nos parece manifiestamente injusta, ¿qué debe prevalecer? ¿El deber jurídico de obedecerla? Es nuestro deber moral como seres humanos de resistirnos a ella. Esto nos lleva al eterno debate entre legalidad y legitimidad. Una ley puede ser perfectamente legal, pero puede carecer de legitimidad si la sociedad o nuestra conciencia la rechaza como injusta. Y pensar en dónde trazamos esa línea. No solo como abogados, sino como ciudadanos. Es quizá el ejercicio más importante para mantener viva una sociedad democrática.